Dios los bendiga, hermanos. Un gusto estar con ustedes. Dijimos que iba a ser la continuación de un tema. Los que nos estuvieron el sábado pasado, pues no va a perder mucho. Ya se habló del primer tema. Hoy vamos a ver. El sábado pasado hablamos sobre cómo utilizar los escritos del espíritu de profecía, pero también resolvimos algunas dudas que tal vez alguien pudo haber tenido. El día de hoy vamos a tocar lo que va más allá, porque muchas veces, ¿cuántos de aquí han dicho en su momento: yo crecí con esto, pensando esto, pero cuando ya estaba yo en la escuela, ya en el trabajo, pasaron otras cosas y pues yo tuve que cambiar mi pensamiento? ¿Cuántos de aquí han cambiado más de alguna vez algo que creías de niño que era verdadero? Varios, ¿verdad? Varios, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás, en el siglo XVI, las personas del siglo XVI para abajo crecieron pensando que el centro del universo, ¿quién era? Los que han estudiado más o menos, ¿qué pensaban las personas de ese entonces? La Tierra, ¿verdad? Muchos creían que la Tierra era el centro del universo. Pero, ¿qué pasó? Nació alguien que comenzó a descubrir, comenzó a estudiar, y era Nicolás Copérnico. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de esta historia. Viene él, comienza a estudiar por sí mismo lo que es las constelaciones, comienza a estudiar por él mismo. ¿Por qué? Porque él decía, no, es que yo siento que están mal. Pero él no solo se quedó con lo que le decía el maestro, ¿verdad? Sino que él comenzó a indagar. Pues, el propósito pues, de este tema es que nosotros también podamos indagar, pero como estamos dentro de la iglesia, pues podamos indagar más sobre la Biblia, más sobre la palabra de Dios, y llevarlo a colisión pues también con los escritos del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, no, pero no hay que creer ni dejar de creer. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado eso, ¿verdad? Hay que tomar de ambas partes. ¿Por qué? Cuando llega una persona y le comienza a hablar a usted, mira, es que nuestro amigo que tenemos en común se peleó conmigo, fulanito se peleó conmigo, y yo quiero que te pongas de mi lado, porque mira, me hizo esto, esto y lo otro. ¿Qué es lo ideal que tendríamos que hacer nosotros? Pues escuchar la otra parte, ¿verdad? Pues el tema de hoy va inducido a eso. Yo quiero, como pues ya vimos en la lectura bíblica, habla sobre el libro de Romanos, la carta de Romanos. Disculpen, era sobre la carta de Romanos. Dice que, como sabemos, pues la carta de Romanos fue escrita por Pablo, ¿verdad? Y probablemente se dice que era en su tercer viaje misionero, donde él se encontraba en Corinto y estaba en la casa de Gallo. Dice que esta carta tiene algo muy profundo, y es que es una de las cartas más estudiadas. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de la Reforma protestante, todos los reformistas y ellos. Martín Lutero se encontraba leyendo lo que era Romanos cuando vino a él el pensamiento de la Reforma. Cuando vinieron a él, muchos escritores han hablado acerca de Romanos, pero hoy solo nos vamos a centrar en el capítulo 1, versículos del 11 al 17 de Romanos. Estos versículos son los introductorios. Yo no sé si ustedes han investigado algunas veces, les han mandado a hacer alguna tarea, y generalmente
la investigación lleva una introducción, el cuerpo, y lleva una conclusión. Generalmente la introducción es de lo que se va a hablar en el cuerpo. El cuerpo está hablando de lo que se dijo que se iba a hablar en la introducción, ¿verdad? Y la conclusión habla de todo lo que ya se había hablado antes. Y yo no sé si ustedes han investigado en algún momento, y cuando algo le llama a usted la atención, usted quiere comprar un libro, usted no se va a leer todo el cuerpo para ver si le gusta el libro, no, ¿verdad? Uno lo que hace es leer la introducción. Si a uno la introducción no le llama la atención, ¿qué hace uno? No lo compra. Pues lo mismo pasa con el libro de Pablo. Y vamos a estudiar cuando el profesor me dice, mire, a usted le toca hacer tal investigación. Cuando me dice eso, yo comienzo a buscar, a indagar, y el profesor nos dice, mire, con que usted los primeros 5 párrafos de su investigación no redacte de la mejor manera posible, usted va a hacer que el lector se quede y lea todo. Pues lo mismo pasa con Pablo. Y nosotros vamos a estudiar, como ya vimos, el versículo del 11 al 17, pero el versículo 16 y 17, la carta de Romanos, capítulo 1, se le es llamado, se le conoce como la tesis de toda la epístola. O sea, es decir, es la frase transicional. O sea, es la frase que va a resumir todo el texto. En ellos Pablo pues resume en pocas palabras todo lo que se desarrollará en todos los 16 capítulos que él tiene. Ahora, dentro de estas circunstancias, Pablo nos deja ver de una manera y entender el ministerio y la fe que rompe con todo lo que esperaríamos. Se nos coloca, no se nos coloca por encima. Cuando nosotros comenzamos a leer Romanos, nos damos cuenta que él utiliza mucho la palabra hermanos. Si nos damos cuenta, él no se está poniendo por encima. Él no está diciendo, miren, mis discípulos, les envío estas cartas. No, sino que él se está comparando con los hermanos. Él los tiene como un tú a tú. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando viene un predicador dice, no, hermano, mire, yo soy aquí, yo soy acá. En Guatemala algunas iglesias pues tienen esta mentalidad y dicen, yo una vez fui a una iglesia en Guatemala y dije, mira hermano, usted de esa puerta para acá, usted ahí está dejando títulos, usted está ahí dejando estados de cuenta, porque aquí todos somos iguales. Lo mismo estaba pasando con Pablo. Hoy analizaremos 3 secciones. Lo vamos a dividir para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a dividir Romanos capítulo 1, versículos del 11 al 13, versículos 14 y 15. Y la última sección va a ser el versículo 16 y 17. Y vamos a ir a nuestra primera sección, pero bueno, el tema en general lo he titulado El Evangelio por ti mismo. Eso es lo que yo quiero que analicemos. El Evangelio por nosotros mismos. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver Nicolás Copérnico? Si nos damos cuenta, Nicolás Copérnico, él estaba analizando las situaciones. Él decía, es que algo nos falta. Y ya habían 16 siglos de historia que decían que la Tierra era el centro del universo. Pero ¿qué hizo él? Él comenzó a estudiar por su cuenta y se dio cuenta que no, que nosotros girábamos alrededor de ¿qué? Del sol, ¿verdad? Pero se imaginan, si todas las personas pensaban lo mismo, ¿se le dificultó a él? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Imagino que sus profesores ahí le están diciendo, no, es que estás equivocado. ¿Se imaginan que una persona grande le diga a uno, mire, usted está equivocado? Usted lo que está haciendo lo está haciendo mal. Uno a veces se puede llegar a sentir mal. Ahora vamos a ir a ver por nosotros mismos lo que es el Evangelio.
así como Nicolás investigó por cuenta propia que la tierra giraba alrededor del sol, nosotros por nuestra propia cuenta vamos a investigar qué es el Evangelio. Y quiero llevarlos al versículo 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aquí empieza Pablo diciendo que él tenía un deseo de llegar a Roma. Él estaba enviando una carta a Roma diciendo: miren, se me es imposible llegar ahorita, no, que tenía muchos pendientes que hacer, o se les estaba dificultando económicamente, pues no se da a entender ahí en la carta qué problemas estaba teniendo Pablo. Pero dice que él quería llegar a Roma. ¿Para qué? Para dar algún don espiritual que los confirme o los fortalezca en la fe. Pero inmediatamente Pablo se cuida, y aquí es donde yo quiero que ustedes analicen. Se cuidan de no parecer superior, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Porque alguien hubiera dicho: miren, mis discípulos, yo voy a llegar, pero yo quiero que ustedes me ayuden para yo llegar ahí con ustedes, ya sea económicamente, en sus oraciones, ¿no? Él no está pidiendo nada de eso, y es más, se pone al nivel de los hermanos. Y dice, no quiere que sus palabras se entiendan como jactancia, o autosuficiencia, o paternalismo. Por eso en el versículo 12 corrige precisamente su pensamiento con una sola palabra cargada de significado. La palabra es mutuamente confortados. La palabra que se utiliza aquí para describir mutuamente confortados en griego es la palabra sumparakaleo, que es una palabra compuesta en dos partes. La primera parte es conjuntamente. Esto indica reciprocidad. ¿Qué nos está dando a entender Pablo aquí? Que él quiere tanto dar un talento a los hermanos, y que los hermanos reciban, que Pablo reciba un talento de los hermanos. Yo no sé, cuando los que han viajado aquí a otro país, por ejemplo, yo soy de Guatemala. Cuando yo vine aquí y yo comencé a ver que las personas de Costa Rica hacían fila para tomar el bus, eso para mí fue algo, yo de Guatemala yo lo vi como que extraño. Allá en Guatemala el que se sube, el que puede, y el que no, pues se quedó, no hacen fila. Cuando yo vine aquí, aprendí a comenzar a hacer fila. Cuando ahora llego a Guatemala y mi mamá me dice: ay, ¿y ahora qué? ¿No te subís rápido? Me dice. No, le digo yo, no. Si se va el bus, ¿qué se va? Yo voy a comenzar a hacer el... Si nos damos cuenta, eso es algo que Pablo quería de los hermanos. Pero también esta palabra dice parakaleo, significa consolar, animar, exhortar o confortar. Su definición aquí es consolar juntamente. En la Reina Valera se traduce como mutuamente confortados. Aquí está lo extraordinario de Pablo, mis queridos hermanos. Y Pablo no dice para confortarlos a ustedes, sino que los confortemos mutuamente. Entonces, ¿qué significa el Evangelio de Romanos? Que ambos se van a tener amor, ambas personas se van a tener cariño. La bendición va a fluir de ambas partes. Yo te ayudo, tú me ayudas. Tú no tienes, yo no tengo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el Evangelio se nos ha ido de las manos. ¿Y qué miramos? Un hermano tal vez ahí va caminando y tal vez ya es hora de estar en la iglesia,
¿Qué hacemos nosotros a veces? Solo pasamos quitando ahí con el carro. En vez de llevarlo, decir, mi hermano, vamos. O cuando miramos que un hermano está en crisis, hermano, voy a orar por usted. Pero ¿qué pasa? Tal vez nosotros tenemos alguna posibilidad económica, pero no hay nada. Entonces aquí Pablo nos está diciendo y nos está exhortando que tenemos que tener reciprocidad en la fe. Es decir, la fe de los hermanos también va a edificar a Pablo. El gran misionero, ¿se imaginan? Pablo era el gran misionero, es el que tiene más escritos de todo el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Como una iglesia pequeña, se podría decir en palabras, porque eran varios grupos pequeños, cómo esos grupos pequeños iban a fortalecer al gran misionero Pablo, al gran escritor. Yo no sé si ustedes han leído la Biblia donde dice que Pablo es el mejor exponente. ¿Cuántas cartas tiene Pedro? Dos, ¿verdad? ¿Y eso que Pedro anduvo con quién? Sin nadie. Pero Pablo también. Pero aún así, ¿será que Pablo se creía superior a todos? No, ¿verdad? Y como ya lo dijimos, utiliza mucho la palabra hermanos, no los llama discípulos ni subordinados, sino como miembros de una misma familia. O sea, él pone en pie la igualdad. Ahora, como pues hablamos que el conflicto, los escritos del espíritu de profecía, pues nos ayudan a entender la palabra de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Yo quiero darles unas palabras del conflicto de los siglos en la página 584. Dice la palabra: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pensando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. ¿Qué está pasando aquí? Cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, y es lo que estamos haciendo aquí, yo no quiero que este sermón usted lo tome y diga, es que el hermano Alejandro predicó tal cosa. No, yo lo que yo quisiera de corazón es que usted diga, yo fui a la Biblia, yo leí, yo analicé tal texto, cuando yo oré. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Pablo, el gran expositor, era lo que hacía. Confraternizando, pues el Espíritu está aquí entre nosotros, ¿sí o no? El Espíritu es el que nos va a dar la inteligencia para poder aprender de eso. Y yo podría darles una aplicación. O sea, si hasta el apóstol Pablo esperaba ser confortado por la fe de otros, entonces ninguno de nosotros está por encima de la fe de nadie, ¿verdad? O sea, aquí no es que el hermano está equivocado, el otro hermano, la hermana está equivocada, no. Aquí entre todos nos vamos a apoyar. Pero fíjense también, esa fe que comparten mutuamente solo es real cuando es propia. Nadie puede confortar con fe a otro que no tiene fe. Más de alguien aquí podrá decir, yo es que yo no me siento bien en relación con Dios, yo siento que he estado opaca, yo siento que estoy alejado, hace mucho tiempo que dejé de escuchar la palabra de Dios, o ya no siento, mi vida está descarrilada. Pero no, de lo mínimo podemos aprender algo grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Y yo les voy a poner un ejemplo. Hubo un momento en mi vida donde mi papá decía, miren, ustedes van a ir a la iglesia que ustedes quieren. En un momento, pues que uno comienza a portar mal, ¿verdad? Entonces uno dice, ustedes van a ir a la iglesia que ustedes quieren. Pero aquí el día sábado ustedes van a estar en la iglesia, ustedes viven bajo este techo.
y ustedes no van a hacer que la maldición de Dios me caiga a mí por ustedes. Entonces vine yo, qué maldición, que yo vaya a otra iglesia no significa que yo le vaya a hacer un mal a él. Pero cuando yo leí la Biblia, comencé a analizar que en Éxodo 20 dice, y ni tu buey, ni todos tus hijos, nadie va. Yo dije, entonces mi papá tiene razón. Él está procurando para que la familia sea bendecida. Bueno, yo comenzaba a ir a otra iglesia, pero el día sábado pues apartaba y era con ellos. Pero cada uno tiene que agarrar la Biblia y enseñar. Ahora vamos a ir con la segunda sección, el Evangelio que es para todos. Yo quiero que algún hermano me ayude a leer el versículo 14 y 15. Amén. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Pablo aquí dice que se declara deudor a toda clase de personas. La comisión del apóstol pues era para los gentiles y para quiénes, para los judíos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahí hay como unas palabras, que es como un juego de palabras. Los griegos pensaban que ellos eran el centro del universo y que los que estaban afuera de ellos, ¿quiénes eran? Los ignorantes, los bárbaros, ¿verdad? Los judíos también decían, no, nosotros somos el centro del universo. Aquí nosotros mandamos. Entonces ellos decían, los judíos y los gentiles. Pero también nos habla de a sabios y no sabios. Eso quiere decir que algunas personas en Roma se creían superiores a otras, tal vez no por dinero, sino tal vez por una educación. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros algunas veces nos vamos a llegar a sentir menos, tal vez porque, yo nací en Guatemala y aquí en Costa Rica la educación es superior. Para serlo sinceros, cuando uno va a los rankings de universidades, uno ve que la UCR, que la Latina, que el TEC de Costa Rica, pues están haciendo la educación. Cuando uno ve Guatemala, hasta abajo, no va a ser superior. No, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, no importa el estatus que nosotros tengamos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se nos ha entrado tanto en la mente que porque el hermano predica bonito, el hermano expone bien, cuando le dicen a uno, hermano, mire, pase a predicar. Ay, no, hermano, mire, diga la verdad. No me siento preparado. Pero no. Pablo escribe a todas las clases de personas. Pablo usa dos pares de palabras que abarcan a la humanidad. Y lo podemos ver, un ejemplo, la palabra que dice no griegos. Cuando dice ahí los no griegos se está refiriendo a los bárbaros. Y la palabra que se utiliza ahí, pues es bárbaros, así como ustedes lo pueden ver. Que es decir extranjero, es decir alguien que no era griego. Y ahora yo les quiero decir, cuando ahí aparece la palabra bárbaro, los griegos utilizaban esa expresión porque ellos se reían. Cuando una persona no hablaba griego y hablaba otra lengua, los griegos, por hacer risa o algo así, a esas personas les decían, ahí va un bar. ¿Por qué? Porque como no sabían qué hablaban. Allá en Guatemala hay diferentes idiomas. Hay veces que los propios guatemaltecos nos reímos de esas personas. Yo digo nos reímos porque yo en su momento lo he hecho. En su momento, cuando yo estaba en la escuela y tenía compañeros que tal vez hablaban otro idioma, nos reíamos nosotros. Porque no hablábamos el mismo idioma. Éramos de Guatemala los dos, pero diferentes idiomas. Pues lo mismo pasaba con los griegos. ¿Qué pasa? Entonces ellos cuando miraban ahí, pues, ay, va un bárbaro. Entonces de ahí comienza la palabra un bárbaro. Entonces, pero la otra palabra que utiliza es no sabios. La palabra griega aquí es
anoetos, que su forma de esta raíz significa entender, pero como lleva un anoetos, o sea, cuando lleva una A antes, significa que es ausencia de. O sea, ya se imaginan cómo describe aquí Pablo a los ausentes de sabiduría, a los ausentes de inteligencia. Entonces, muchas veces nosotros nos podemos llegar a sentir así, faltos de sabiduría, mi fe no va a ir más allá, insensatos, pero como antes la humanidad, y eso creo que siempre estaban en depravación. Dicen que las personas se metían entre ellas mismas. Yo no sé si ustedes han leído que en algunas partes de la historia dicen que las personas no tenían cavidad, donde quiera tenían relaciones sexuales. Entonces las personas que vivían en ese mundo de tener relaciones comenzaban a perder la capacidad de hablar, la capacidad de entender. Como ese solo era su mundo, entonces ya no tenían capacidad de aprender. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Aquí también se está refiriendo a ese tipo de personas. Dice que el evangelio iba para todos. Iba para esa persona que también no podía hablar. Tal vez porque estaba en el mundo del sexo, estaba en el mundo. Cuando nosotros comenzamos a ver este punto, está los sabios y los sabios. Divide al mundo según la educación o el discernimiento. Juntando ambos pares, Pablo está diciendo algo poderoso. El evangelio es para todos, sin excepción de raza, sin excepción de educación, estatus económico, de dónde viene, de dónde es sus raíces. No es solo para cultos, sino para los que comparten, para los que no comparten un idioma, ni solo para los que tienen una preparación física adecuada. Porque alguien podría decir, no, ¿cómo va a decir a mí? Si yo me siento feliz, va a decir, hasta pena le dan algunas veces habitarse en mi persona. Pero abarca a todo el mundo, abarca hasta el gentil. Y yo quiero darles otras palabras. Dice en el libro Fe y Obras, página 79, dice: Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia, hasta que puedas ver la razón por ti mismo, y aún así dice el Señor en las Escrituras: no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti, y cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo y sabes que es la verdad de Dios, y dirás: lo he leído, lo he visto por mi propio corazón, mi vista y mi corazón lo hacen suyo, y es la verdad que Dios me ha dado por medio de sus palabras. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros nos vamos a llegar a sentir tal vez un bárbaro, alguien que no sabe leer, alguien que no sabe tal vez ni leer, porque yo no sé si ustedes han llegado a conocer personas que dicen: es que yo no puedo leer, no sé de qué trata el evangelio, y muchas veces se pueden hacer temer. O alguien podrá decir: es que yo no he llegado a tener la interpretación que usted ha tenido, hermano. Es que usted ya lleva más de 30 años en la iglesia, usted va a saber más que yo. Pero no, cuando nosotros leemos el libro de Romanos es para todo el mundo. Dice aquí que este es el puente con nosotros. El evangelio es accesible para todos. Entonces, como todos somos responsables de escudriñarlo, la sabiduría del pastor, del maestro, de los ancianos no exime la verdad para que usted la pueda buscar por usted mismo. Si usted tiene alguna duda de la palabra de Dios, vaya de rodillas ante Dios, pídale sabiduría, doble sus rodillas, dígale: Señor, yo quiero aprender más de ti, para que usted con sus propias palabras pueda analizar, pueda comprender. Tal vez usted tiene alguna duda sobre qué es el diezmo, tiene alguna duda sobre qué es el evangelio, tiene alguna duda sobre su carrera. Yo no sé qué duda puede tener usted, pero si usted va de rodillas ante el Señor le va a contestar. Pero ahora viene a todo esto. ¿Por qué Pablo dice que el evangelio es para todos? ¿Pero qué quiere decir el evangelio? Y aquí pues ya vamos a ir terminando. Y vamos a ir al versículo 16 y 17. Pero yo quiero que usted vaya a su Biblia. Y si nos damos cuenta,
cuando usted ve ahí en Romanos, esos versículos están separados de todos. En la mía, pues dice aquí el poder del Evangelio. Yo no sé si usted tiene ahí, en otros dice la tesis, en otros dice la clave del Evangelio. ¿Cómo dice ahí su Biblia en estos dos versículos? El poder del Evangelio. Nos damos cuenta, son dos versículos. Y muchas veces lo hemos leído, hemos dicho, bueno, es un versículo, pero yo ya me lo sé. Porque ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y lo leemos. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted ya ha puesto a analizar acerca de esto? Cuando yo vine y dije, bueno, voy a hablar sobre este tema, pues uno ahora, pues gracias a Dios, con accesibilidad en internet, allá en la universidad pues tenemos libros, tenemos diccionarios, tenemos comentarios a los comentarios. Yo dije, bueno, voy a jalar un libro, voy a leer, voy a investigar de qué quiere hablar este versículo. También doblé rodillas, me puse a leer y yo dije, bueno, estas palabras, eso es un versículo. Yo dije, bueno, va a ser corto, va a ser fácil. Pero cuando yo comienzo a ver en internet, me salía mucho, y es la tesis de Romanos. Sí me salió. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Ustedes algunas veces han escuchado que las personas hacen tesis para graduarse? Sí, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasan estudiando esas personas? Un año o más, ¿verdad? Cuando yo veo el versículo, yo digo, me agarro y digo, ay Señor, ¿en qué me metí? O sea, tengo que estudiar bastante, porque imagínense, en la tesis de Romanos, eso quiere decir que es el corazón de Romanos. O sea, lo que usted va a leer de Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 16, al capítulo 16, versículo 27, todo eso se resume en estos dos versículos. O sea, y imagina cómo va a resumir uno todo eso. Entonces yo digo, bueno, yo a mi sabiduría, los hermanos pues también van a estudiar por ellos mismos, ellos van a leer Romanos, ellos van a decir, esto lo entendí, esto no entendí, con esto me van a quedar dudas, voy a ir a buscar, tal vez haya un libro que me pueda ayudar, pero voy a seguir doblando rodillas para poder entender el Evangelio. Y pues aquí Pablo anuncia el tema central de toda la carta. Estos dos versículos resumen la teología paulina entera, porque habla sobre el Evangelio, el poder de Dios para salvar. Cuando la palabra que se utiliza aquí para poder es la palabra dinamis. De ella viene nuestra palabra dinamita. O sea, ya se imagina qué significa poder. O sea, significa fuerza, poder, y especifica un poder milagroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Biblia. O sea, aquí se centra todo el poder del Nuevo Testamento. Todo lo que Pablo quería hablar aquí se encuentra en estos dos versículos. Notemos con cuidado que lo que dice el comentario es: el apóstol aquí nos dice que el evangelio no, o sea, el apóstol no dice que el evangelio contiene poder u ofrece poder, sino que ¿qué dice? Sino que es poder. O sea, una cosa es decir, yo me hice rico, ¿verdad? Porque eso quiere decir que hubo un trabajo, hubo alguien que me dio tal vez dinero, hubo algún esfuerzo que yo tuve que hacer para hacerme rico, ¿sí o no? Pero ahora aquí es, sino que aquí dice que es poder. Es poder. Porque muchas veces nosotros, algunas veces utilizamos mal el versículo y podemos decir, es que cuando yo aplico el evangelio yo me siento poderoso.
yo voy a tocar puertas porque el Señor va conmigo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos malinterpretando mal, sino que el Evangelio es un poder que usted no puede imaginar, pero que sí puede hacer parte de. Porque muchas veces podemos decir, no, entonces esto es poder. El Evangelio en sí es el poder. Y yo sé que muchas caras se quedan así extrañadas. Hermano, yo también cuando estuve leyendo, ahí está Juan Carlos, un compañero que se dio cuenta que algunas veces ahí nos poníamos, mire Juan Carlos, esto quiere decir. Pero también dice esto. Esto es decisivo para nuestro tema. El poder no está en el predicador ni en la elocuencia. O sea, el poder no está en cuántas casas usted va a ir a tocar, cuántos amigos tiene usted para predicarles. En eso no está el poder. No está el poder en su voz, qué bonita voz, si usted tiene para cantar, si usted tiene... No, en eso no consiste el poder. Ni en el título, tal vez hay un predicador, hay un narrador, hay un periodista, y esas personas hablan elocuentemente, ¿verdad? No se traban al hablar. Pero el poder está en el Evangelio mismo. Cada vez que se anuncia el Evangelio, el poder de Dios se hace efectivo. Ahora, ¿cómo puede usted ver el poder de Dios? Predicando el Evangelio. Usted quiere decir, aquí hay poder, predique del Evangelio. Predique, y ahora la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Porque dicen que el Evangelio es poder de Dios. Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y hace una observación clave. Esta justicia no es algo que los hombres saben naturalmente, sino que fue revelada. No fue por cuenta propia. Dios tuvo que manifestar. Dios la está manifestando a través de su palabra. Ahora, si Dios la está manifestando, ¿qué tengo que hacer entonces yo? Ir a la palabra de Dios, leerla por mi propio cuenta. Yo, sinceramente, en un momento comencé a agarrar otra ruta. Me decían, mire, hay que estudiar tal libro. Uno trabajando, yo decía, bueno, voy a poner los auriculares y voy a poner un video en YouTube para que me explique más o menos de qué hablo. Lo estaba cumpliendo, estaba leyendo yo, estaba escuchando, pero se estaba peleando algo intrínseco, que es cuando usted jala el libro, jala la Biblia, jala la palabra de Dios, usted comienza a leer con sus propios ojos, ¿qué es lo que está hablando la palabra de Dios? Nosotros ahí nos damos cuenta del poder que tiene la Biblia para transformar nuestras vidas. Porque yo no sé cuántos de aquí hemos puesto tal vez una aplicación de Alejandro Bullón, de... ¿Qué otro más? Joel Flores, Esteban Bort. Uno tiene alguna duda, pues ellos lo pueden contestar. Pero no hay mejor forma de uno que venir y agarrar la palabra de Dios. Amén. Y pues nos termina diciendo, es decir, la verdad del Evangelio revelada. Está puesta a la vista en la palabra para que cualquiera la contemple. No es un secreto reservado, porque yo creo que ustedes aquí todos tenemos acceso a la palabra de Dios, ya sea por un teléfono, por la Biblia en físico. Pero nos termina diciendo en Romanos 1:17, pues nos dice, no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora la pregunta, ¿para qué es ese poder? Para salvación de aquel que cree, del judío, primeramente, y también del griego. Pero también nos dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pablo cierra citando, pues como sabemos, Habacuc 2:4, y aquí está el corazón de todo el mensaje, la fe. Ese es el poder.
verdaderamente la decisión propia del ser humano. La justicia de Dios es personal y racional. Pues el justo por la fe vivirá. ¿Será que está diciendo, pues los hermanos del grupo Manuel, ellos juntos ahí? No, el justo, o sea, está hablando en singular, está hablando individualmente. El justo vivirá por su fe, no por la fe del pastor, no por la fe que yo estoy predicando aquí, sino va a vivir por su fe, por sus convicciones individuales. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Agarrar individualmente la Biblia. Tampoco quiero decirle, hermano, mire, ya no venga a la iglesia, no. No, él me está diciendo que es individual, entonces yo en mi casa no. Porque él también me está diciendo que a una iglesia donde está mandando mi carta. Eso quiere decir que había unidad. Y quiero terminar con esta cita. Y nos dice, necesitamos tener una experiencia individual, personal. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos. Si ves una lucecita, no debes retroceder y decir, aguardaré hasta que mis hermanos la hayan visto. Si lo haces, continuarás en las tinieblas. Cuando nosotros leemos esta parte del libro Fe y Obras, página 79, dice, nosotros tenemos que ser convertidos como lo necesitaban los judíos. Imagina, qué fuerte, ¿verdad? Que nos está diciendo que aún no hemos entendido bien qué es el Evangelio. Pero ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces decimos, aguardaré hasta que el pastor venga y me hable de este tema. Hasta ahí voy a comprender la palabra de Dios. O voy a esperar hasta que el hermano Franklin hable sobre este tema, hasta que venga Oliverio y hable de este tema. Hasta ahí voy a comprender yo esto. No. Nosotros tenemos que saber qué es la fe, tenemos que saber qué es el Evangelio, tenemos que saber qué es el poder por nosotros mismos. Aquí, pues, mis queridos hermanos, ya vamos terminando. Lo que yo quisiera dejarles a ustedes, para que ustedes lo puedan aplicar en sus vidas, es que tenemos que evitar, en el sentido de esperar que alguien nos hable la palabra de Dios. Si usted ya está aquí en esta iglesia, usted ya conoce por lo menos una lucecita de la palabra de Dios, usted va a ir a la Biblia. También por eso hoy nos dice que este evangelio hay que vivirlo, pero especialmente individual. Ya después vendrán las cosas por añadiduras. Recordemos como Copérnico. ¿Se imaginan toda la generación de él diciéndole, no, estás equivocado, estás mal? ¿Cuántas veces de aquí, un ejemplo, yo lo pude ver con las vacunas, con el COVID. Yo me encontraba en Guatemala estudiando medicina y salió mucha desinformación sobre las vacunas. Yo no sé si aquí salió que nos están metiendo un chip, que nos quieren hacer daño, que nos quieren hacer lo otro. Pero cuando nosotros comenzamos a ver quiénes tenían razón, pues los que se vacunaron. Yo no estoy diciendo que no falló, que fue infalible, no. Tal vez hubieron personas que se vacunaron, fallecieron. Pero las que no se vacunaron eran las personas que más se morían en el hospital. Eran las personas, ¿pero por qué? Porque ellos se dejaban influenciar por lo que las personas decían. Yo no sé si ustedes han escuchado de iglesias donde dice, pastor, mire hermano, tráigame esto, porque aquí, así dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Esos hermanos no han traído la palabra de Dios a su vida. En conclusión, mis queridos hermanos, pues de estos 3 puntos que vimos, la fe se comparte mutuamente, porque eso es lo que hablamos en el primer punto. La fe se comparte mutuamente, aquí entre todos. Después vimos que el evangelio que dice es para todos. ¿Será que solo es para los estudiosos? ¿Será que solo es para los que tienen un ingreso de 500,000 colones para arriba? No, ¿verdad? Es para todos. Y ahora, el tercer punto, pues el poder está en el evangelio mismo. Amén.
La aplicación final que podemos dar es que Pablo no se puso por encima de los hermanos. Cuando usted venga a esta iglesia, yo quiero de corazón que usted se pueda llevar esto. Cuando usted venga aquí, usted pueda abrazar a todos por igual. Que usted pueda venir y decir, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va en su trabajo? Que no podamos decir, no, como yo, aquí soy el licenciado, y yo aquí más. Pues yo como aquí tengo un doctorado, pues yo sé más que usted, ¿no? Que podamos tener todos la misma intención de confraternización. Y por otro lado, pues este mensaje no quiero que ustedes se vayan diciendo, bueno, voy a repetir lo que el hermano me dice, sino que usted vaya y investigue por su propia cuenta. Y pues yo les quiero hacer un llamado, mis queridos hermanos. Número 1, que usted tome la palabra de Dios personalmente. Eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo quisiera, que usted venga y diga, ya se me explicó. O ya pude yo leer ahí que tengo que buscar del Evangelio individualmente. También que quienes se dejan, que dejemos de decir, mire, pues así me enseñaron, pues así es esto. ¿Y por qué hace esto? Porque aquí es así me enseñó mi mamá. Que usted pueda tener una respuesta individual. Que cuando usted le venga y le pregunte, mire hermana, ¿y usted por qué se peina así, un ejemplo? Pues viera que yo comencé a ver varios estilos de pelo y comencé a ver que este era el que más me gustaba. Yo le voy a poner un ejemplo, el corte que yo tengo, lo tengo desde que tengo 3 años. Y uno me dice, mira, no te va, otro me dice, no te va. Y ahora, ¿cuánto más con la palabra? Y el tercer punto, ¿cuántos de aquí quisieran tener el poder del Evangelio en sus vidas? Que ya vimos que ¿para qué es? Para salvación. Mis queridos hermanos, que nosotros podamos entender que este dinamis de Dios, o sea, este poder, obre hoy en sus corazones. Eso es lo que yo quiero para ustedes y que nosotros podamos aplicarlo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Amén.